del que en los últimos años cae al menos una pregunta en el apartado de los temas de neumología en el MIR, que es el síndrome de la apnea del sueño. El síndrome de la apnea del sueño, como debéis conocer, es muy importante saber en qué consiste. Y consiste en la repetición de determinados episodios durante la noche en los que se obstruye la vía aérea superior. Es decir, es una enfermedad cuya clínica es secundaria a estos episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior que ocurre durante el sueño. ¿Y por qué ocurre esto? Debemos saber que la lesión principal, donde se localiza la alteración anatómica responsable del síndrome de la apnea del sueño, está en la faringe. La faringe debemos considerarla similar como si estuviéramos hablando de un tubo que tiene fuerzas que hacen que se mantenga abierta y otras fuerzas que tienden a que ésta se cierre. En un paciente normal, la vía aérea está abierta durante la noche porque estas fuerzas están en equilibrio, predominando sobre todo la apertura de la faringe. Pero en pacientes con síndrome de la apnea obstructiva del sueño, bien tienen disminución de aquellos factores que favorecen la apertura de la faringe o tienen un aumento de los factores que favorecen el colapso de la misma. Entonces tenemos que conocer cuáles son las dos fuerzas que actúan y que se mantienen en un equilibrio estable durante la noche. Las fuerzas que favorecen la apertura de la faringe son todas aquellas que derivan del tono muscular faríngeo, es decir, los músculos de la faringe favorecen la apertura de la misma. Pero como ya hemos dicho, hay otras fuerzas que favorecen su colapso. Y las fuerzas que favorecen su colapso son todas aquellas que producen un aumento de la presión negativa inspiratoria. En condiciones normales siempre está abierta la faringe, pero si o bien disminuyen el tono muscular o bien aumentan las fuerzas que favorecen la presión negativa inspiratoria, esta faringe va a tender al colapso y esto ocurre durante la noche en el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Sabiendo cuáles son los factores fundamentales sobre los que se actúa o sobre los mecanismos fisiopatológicos sobre los que se puede actuar para que se desarrolle este síndrome, vamos a conocer cuáles son determinados factores que lo favorecen. Como hemos visto antes, deben ser factores que disminuyan el tono muscular o factores que aumenten la presión negativa inspiratoria. Factores que disminuyen el tono muscular pueden ser, por ejemplo, la toma de determinadas sustancias, como puedan ser el alcohol o los hipnóticos. Son sustancias que, como ya sabéis, son depresores del sistema nervioso central y al deprimir el sistema nervioso central deprimen también los músculos y entre ellos los músculos faríngeos. Entonces, hay una disminución del tono muscular, por lo tanto, es un factor favorecedor para que se desarrolle el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y lo mismo ocurre con las miopatías. Una miopatía sistémica también puede afectar a los músculos de la faringe y, por lo tanto, disminuir su funcionalidad y favorecer el colapso. Esto por un lado como factores que actúan sobre el tono muscular, pero ya hemos dicho que también puede haber factores que aumenten la presión negativa inspiratoria. Y estos factores pueden ser, por ejemplo, determinadas alteraciones de la vía aérea superior. Pacientes, por ejemplo, que tengan hipertrofia de amígdalas, por ejemplo en los niños, o hipertrofia de adenoides, el tubo, que nosotros consideramos un tubo, la faringe, va a estar más cerrado de por sí porque está obstruido. En este caso, para que el aire entre durante la noche, hay que aumentar la presión inspiratoria. Una presión inspiratoria que al actuar como un mecanismo valvular puede favorecer el colapso de la faringe. Y también ocurre lo mismo en los pacientes obesos. Los pacientes obesos ya de por sí tienen que hacer un aumento de la presión negativa inspiratoria y también durante el sueño. Por lo tanto, van a aumentar este factor que va a favorecer el colapso de la faringe. Hablando desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que recordar que la frecuencia, la prevalencia y la incidencia de pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño no es nada desdeñable. De hecho, en determinadas series, en la mayoría de las series, la prevalencia de la enfermedad es de un 4 a un 5% de la población, es decir, 4 a 5 pacientes de cada 100
padecen un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Tenemos que conocer que hay determinados grupos de riesgo. Normalmente nosotros cuando hablamos de un síndrome de apnea obstructiva del sueño nos imaginamos al típico paciente gordito mayor que porque aumenta su presión negativa inspiratoria es más frecuente que se pueda colapsar la faringe. Ese es el prototipo de paciente que nosotros tenemos en la cabeza cuando nos imaginamos un paciente con SAOS. Pero no podemos olvidar tampoco los otros dos grupos donde es más frecuente que se desarrolle, como es, por ejemplo, en los niños pequeños que tienen hipertrofia de amígdalas o de adenoides, precisamente porque esto va a disminuir la luz de la faringe y por tanto va a haber que hacer mayor esfuerzo inspiratorio durante la noche y por tanto se puede colapsar la faringe. Y por otro lado tenemos también mujeres posmenopáusicas que no se conoce muy bien la relación etiológica, pero en las que se presupone que debe haber determinado trastorno hormonal que pueda favorecer que sea más frecuente que estas mujeres padezcan un SAOS y a esta edad. Cuando ya vemos en qué consiste, cuáles son los factores sobre la localización anatómica donde se desarrolla el SAOS, lo que tenemos que valorar a continuación es el mecanismo fisiopatológico de la apnea. Es lo que se conoce como el círculo de la apnea. Nosotros cuando nos vamos a dormir tenemos que recordar que entramos primero en fases de sueño no REM hasta luego entrar en el sueño REM. El sueño no REM es aquel que se compone de 4 fases, la 1, la 2, la 3 y la 4. Las fases 1 y 2 son las fases de sueño superficial y las fases 3 y 4 son las fases de sueño profundo. Pasamos primero en la fase 1, de la fase 1 a la 2, de la 2 a la 3, a la 4, etc. Cuando nosotros entramos en la fase de sueño profundo, es decir, las fases 3 y 4 del sueño no REM y posteriormente el sueño REM, que también pertenece al sueño profundo, lo que ocurre es que hay una disminución generalizada del tono muscular. Al ser una disminución generalizada, afecta también a los músculos de la vía aérea superior y entre ellos a los músculos de la faringe. Si estos músculos de la faringe disminuyen el tono muscular en pacientes que están previamente predispuestos, se puede producir lo que se denomina un episodio de apnea, es decir, un cese del estímulo respiratorio. A continuación, el organismo va a intentar defenderse porque está en apnea y por tanto no está respirando y se va a defender aumentando los esfuerzos respiratorios y lo va a hacer a través de los músculos toracoabdominales, puesto que son estos músculos los que realizan tanto la inspiración como la expiración, no solo en fases normalmente de reposo, sino cuando nosotros necesitamos un estímulo añadido, necesitamos musculatura accesoria, es cuando van a intervenir los músculos respiratorios. Entonces va a haber un aumento de los movimientos toracoabdominales y el paciente lo que va a sufrir es un microdespertar o una arousal. Un microdespertar no es nada más y nada menos que el paciente sale del sueño profundo y pasa al sueño superficial. Es decir, el sueño profundo, que es aquel que es realmente el sueño conciliador, el sueño reparador, va a disminuir en estos pacientes. En detrimento, en cambio, lo que va a haber es un aumento del sueño no reparador, que es el sueño superficial. Eso es lo que es un microdespertar. Lo que ocurre es que hay determinados pacientes que no solo pasan de sueño profundo a sueño superficial, sino que además se despiertan. Una cosa es que el paciente siga durmiendo o aparentemente no haya ningún cambio en él, muy distinto de aquellos pacientes en los que no solo el paso de estas fases de sueño profundo a sueño superficial les supone además la interrupción del sueño porque les despierta, que es lo que se conoce como el arousal. En este momento, como ya hemos dicho, pasan del sueño profundo al sueño superficial, recuperan el tono muscular, cesa la apnea y volvemos a entrar en el mismo círculo durante toda la noche. Este círculo, que puede ser ocasional en pacientes sanos, en estos pacientes ocurre todos los días y varias veces durante la noche. La clínica del síndrome de apnea obstructiva del sueño va a ser secundaria tanto a los episodios de apnea como a los episodios de los microdespertares.
Cuando un paciente entra en apnea, las consecuencias que va a tener es sobre todo las consecuencias gasométricas. Un paciente que cesa el estímulo respiratorio es un paciente que va a sufrir hipoxemia y como todo paciente que sufre hipoxemia va a desarrollar, si esto se mantiene de forma crónica, una vasoconstricción pulmonar que si se mantiene en el tiempo va a terminar desarrollando poliglobulia para intentar compensarlo y a la larga, por el mantenimiento de este aumento de las presiones, una hipertensión pulmonar y si no se trata hasta un cor pulmonar crónico. Pero también no solo disminuyen las cifras de oxígeno, sino que aumentan las cifras de CO2. Cuando un paciente tiene hipercapnia, el síntoma más frecuente es la cefalea matutina. Son síntomas derivados de los episodios de apnea y por lo tanto, como esto ocurre durante la noche, estos pacientes la hipercapnia, la repercusión que va a ser sobre todo matutina. ¿Vale? La cefalea va a ser matutina hasta que laven el carbónico. Pero también secundario a la apnea pueden tener aumento de la prevalencia de determinadas enfermedades cardiovasculares y también es más frecuente la presencia de determinadas arritmias, las más frecuentes la taquicardia o la bradicardia sinusal. Pero como ya hemos mencionado, es frecuente la relación del síndrome de la apnea obstructiva del sueño con las enfermedades cardiovasculares y con la que más frecuentemente se relacionan, y la pueden preguntar en el examen MIR, es con la hipertensión arterial. Esta clínica es secundaria a los episodios de apnea, pero también hay clínica que es secundaria a la presencia de los microdespertares, es decir, si el paciente pasa de sueño profundo a sueño superficial, que como ya hemos mencionado es un sueño no reparador, la clínica que van a tener es la típica de una hipersomnolencia diurna y hay otras alteraciones. La más frecuente es la hipersomnolencia diurna, es decir, son pacientes que aunque estén mucho tiempo aparentemente dormidos no descansan y al no descansar es como si cualquiera de nosotros en vez de dormir nuestras 6-8 horas reglamentarias dormimos 1 hora al día. Por lo tanto, durante el día, durante la actividad normal, son pacientes que se duermen en cualquier sitio. De hecho, son pacientes con mayor riesgo de accidentes de tráfico, pacientes que si trabajan con maquinarias pesadas o incluso pacientes conductores, por ejemplo, con pilotos, puede ser una de las causas de baja laboral. Pero también, como hemos dicho, son pacientes que al no descansar, imaginaros cualquiera de vosotros que no descansa no solo un día, sino muchas semanas, muchos meses e incluso años. Si no descansáis, imaginaos que dormís solo 2-3 horas al día durante muchos años, ¿cómo vais a estar? Pues os vais a dormir durante el día, vais a estar más cansados, va a ser más difícil que os concentréis en el trabajo, en los estudios, vais incluso a sufrir una pérdida de memoria e incluso lo que comentan muchos de los familiares o de los acompañantes de estos pacientes es que les cambia el carácter. Son pacientes que están mucho más irritables, pero es lógico, si cualquiera de nosotros una noche o 2 noches no duerme y está más irritable al tercer día, pues estos pacientes que lo sufren durante muchos meses, pues lo lógico es que estén irritables y ese cambio de carácter sí que lo cuentan los acompañantes de los pacientes. ¿Y cómo se establece, una vez conocida la clínica, cómo vamos a establecer el diagnóstico? Pues el diagnóstico del síndrome de la apnea obstructiva del sueño se establece a través de la polisomnografía. La polisomnografía es un estudio que se suele hacer en el hospital, pero que también se puede hacer en casa, en el que se estudian determinadas variables. Variables neurofisiológicas, como puede ser un electroencefalograma, un electrooculograma y un electromiograma, y variables cardiorrespiratorias, como puede ser un Holter tensional, un Holter electrocardiograma, una determinación a través de pulsioxímetro, etc. Entonces, con esta serie de variables se van a establecer una serie de parámetros que se van a considerar para establecer el diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es decir, a los pacientes se les hace un estudio polisomnográfico y en función de las alteraciones que obtengamos los vamos a diagnosticar de un SAOS o no. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en un estudio polisomnográfico? Pues podemos encontrar que el paciente tiene episodios de apnea.
¿Cómo se define una apnea? Pues una apnea es una ausencia del flujo aéreo de al menos 10 segundos de duración. Esta apnea puede ser central o puede ser obstructiva. Obstructiva es si lleva asociado un esfuerzo respiratorio para salir de la apnea, o puede ser central si no hay este esfuerzo respiratorio. Este es uno de los parámetros que podemos encontrar alterado y que tenemos que valorar en los pacientes en el estudio polisomnográfico. Pero también podemos encontrar otro parámetro que es la hipopnea. La hipopnea no es el cese completo del flujo aéreo, sino que es una reducción del flujo aéreo, pero no vale cualquier reducción, sino que debe reducirse el flujo aéreo y acompañarse además o bien de una desaturación de al menos un 3% o bien de al menos un episodio de microdespertar. Es decir, objetivamos en la polisomnografía que disminuye el flujo aéreo, pero además vemos que el paciente pasa de un sueño profundo a un sueño superficial, o bien a través del pulso y oxímetro vemos una desaturación de al menos un 3%. Considerando estos dos parámetros, las apneas y las hipopneas, obtenemos el índice de apnea-hipopnea. Este índice se obtiene de sumar el número de apneas más el número de hipopneas entre el número total de horas de sueño. Si este índice es mayor o igual a 5, podemos decir que nuestro paciente tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque ya es diagnóstico. Pero desde hace varios años otro parámetro que se tiene en cuenta, otra variable es el esfuerzo respiratorio asociado a microdespertar. Es decir, objetivamos en el estudio polisomnográfico que hay un microdespertar y que el paciente hace un esfuerzo respiratorio en ese momento. Si tenemos en cuenta esta variable, obtendremos no el índice de apnea-hipopnea, sino el índice de alteraciones respiratorias, que es la suma del número total de apneas más el número total de hipopneas más el número total de esfuerzos respiratorios asociados al microdespertar dividido entre el número de horas de sueño, que también, si es igual o mayor a 5, es diagnóstico de SAOS. Una vez que conocemos en qué consiste la enfermedad, la clínica y cómo la diagnosticamos, vamos a ver cómo se establece el tratamiento. El tratamiento se divide en dos pilares fundamentales. Un tratamiento que se basa en medidas generales que tenemos que aplicar a todos los pacientes y luego determinados tratamientos específicos orientados a la etiología responsable de que nuestro paciente tenga un SAOS. Las medidas generales que debemos adoptar en todo paciente que diagnostiquemos de SAOS es la pérdida de peso, evitar el alcohol y los hipnóticos porque deprimen el sistema nervioso central y por tanto la musculatura también faríngea, y la corrección de alteraciones anatómicas si el paciente las tiene. Es decir, si tenemos un niño que tiene una hipertrofia de amígdalas y por eso tiene un SAOS, debemos operarle de las amígdalas y así no tendremos que aplicar ningún tratamiento con medidas generales, puesto que el responsable de la clínica ya le hemos tratado. Y esto debemos hacerlo en todos los pacientes, la pérdida de peso y evitar el alcohol y los hipnóticos. Pero, sobre todo, lo que nos van a preguntar de cara al MIR son medidas más específicas. En concreto, lo que suelen preguntar es cuándo un paciente diagnosticado de síndrome de apnea obstructiva del sueño debemos aplicarle un tratamiento con la CPAP. La CPAP, como ya sabéis, es un aparato que lo que hace sobre el paciente es administrar una presión positiva continua en la vía aérea, es decir, una presión positiva tanto durante la inspiración como durante la expiración para evitar el colapso de la faringe. Todos los pacientes que diagnosticamos de SAOS tenéis que saber que no a todos se les tiene que aplicar un tratamiento con CPAP. Una cosa es que estén diagnosticados de SAOS y otra cosa es que les tengamos que poner una CPAP como tratamiento. Por lo tanto, un paciente se le tiene que colocar una CPAP y de hecho es el tratamiento de elección si cumple los siguientes requisitos. Y esto es lo más importante de la clase, puesto que es lo más preguntado. Un paciente con SAOS se le debe colocar una CPAP si tiene un índice de alteraciones respiratorias mayor o igual a 15, pero además se debe acompañar o bien de hipersomnolencia diurna o bien que el paciente tenga factores de riesgo cardiovascular.
Es decir, recordad, diagnosticábamos si tenían un índice de alteraciones respiratorias mayor o igual a 5, pero como veis, entre 5 y 15 a ningún paciente se le coloca una CPAP. Pero es que además no a todos los que tengan un índice mayor de 15 también se lo tenemos que colocar, sino que se lo vamos a colocar si es mayor de 15, pero además tienen clínica de hipersomnolencia diurna o factores de riesgo cardiovascular. Este es el tratamiento más importante del síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero igual de importante es que sepáis cuándo se debe administrar. Otro tipo de tratamientos puede ser, por ejemplo, el tratamiento con dispositivos de avance mandibular en aquellos pacientes que puede ser una alternativa a la CPAP si tienen alteraciones anatómicas en las que la mandíbula sufra un retroceso. Y también tenemos la opción quirúrgica. La opción quirúrgica, por ejemplo, puede ser la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica en pacientes obesos mórbidos en los que consideremos que el responsable de que tengan un SAOS es su obesidad. En ellos, si quitamos la obesidad y no hay ningún otro factor responsable, la cirugía bariátrica en principio tiene que ser curativa. Como lo debe ser también la amigdalectomía en los niños, si tienen hipertrofia de amígdalas. Otro tratamiento quirúrgico también es la osteotomía maxilomandibular, que se aplica en determinados pacientes en los que tengan alteraciones del macizo facial, más frecuentemente en jóvenes delgados. Y por último, también considerar el tratamiento quirúrgico a través de la traqueotomía. Es un tratamiento muy agresivo que se aplica en casos en los que el SAOS sea muy grave y no se puedan controlar con ningún otro procedimiento. Y también recordad que siempre es curativa, puesto que si el problema del SAOS está en la faringe y nos soltamos la faringe y ya el aire va a entrar a través de la traqueotomía, nuestro paciente no va a haber ningún colapso durante la noche y si lo va a haber, por lo menos tenemos una vía alternativa por la que se introduzca el aire a los pulmones y evite la química del SAOS. Bueno, y ya hemos terminado los temas más importantes, los que son susceptibles, más candidatos de ser preguntados en el examen MIR. Espero que estos vídeos os hayan ayudado con el repaso y os deseo mucha suerte en el examen. Gracias.